Y así puestos de pie, quiero dejar este lugar a Sharon, que es la portadora de la palabra para nosotros en esta tarde. Y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Ellos son hijos de ministros, viven en Mérida y Dios los está usando. Y sé que Dios tiene un mensaje y una palabra para con nosotros. Le podemos recibir con un aplauso a nuestra hermana. Amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes esta tarde. ¿Quién vive? Y a su nombre. La verdad es que me siento bendecida de poder hoy estar en esta casa. Somos de la ciudad de Campeche, vecinos de Mérida. Estamos a 2 horas de Mérida y hemos viajado hasta aquí por la gracia de Dios y porque nuestros pastores nos han recibido. Soy parte de los que estuvimos el viernes con Jiré Cobo y Sharon Cobo. Pero hoy no venimos a hablar de Sharon, venimos a hablar de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le invito a que saque su Biblia, si usted trajo su Biblia. Vamos a leer 2 de Corintios 6:4, a partir del 4. Vamos a darle lectura a todos juntos. 2 de Corintios 6:4. Leemos a la cuenta de 3 todos juntos. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios y con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Señor, te doy gracias porque hoy le has permitido a cada persona venir a esta casa, a este lugar. Gracias porque tu fidelidad es para con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos hables esta tarde una vez más, como solo tú sabes hacerlo, y que tu nombre sea entronado en esta casa, como sabemos, Señor, que lo mereces y eres digno. En el nombre tuyo, amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy quiero hablarle acerca de ser inquebrantable en medio de los quebrantos. ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? ¿Quién no ha pasado por algún quebranto? Todos en la vida pasamos por momentos de quebranto. Todos en la vida pasamos por momentos difíciles. Y en el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, algunos falsos maestros estaban desprestigiando su ministerio, diciendo que su sufrimiento era señal de que Dios no estaba con él. Pero algo interesante sobre esta lectura que acabamos de dar es que Pablo le responde a esos falsos maestros y le responde con una palabra frontal, con una palabra clara, y demuestra que el sufrimiento no es señal de debilidad, sino parte del testimonio fiel de un siervo de Dios. Porque a veces pensamos que pasar por sufrimientos es parte de debilidad, pero no. Pasar por sufrimientos en ocasiones es algo que como siervos de Dios, es algo como gente de Dios tenemos que pasar y atravesar.
Pero Pablo les está diciendo a los que le estaban criticando, a los que les estaban señalando, le está diciendo Pablo: el que pase por sufrimiento no significa que Dios me haya dejado. El que pase por sufrimiento no significa que soy débil, porque aún en el sufrimiento yo sé quién es el Dios que sirve. Aún en la debilidad yo sé quién es aquel que me ha llamado. Y en este contexto entonces Pablo les estaba mostrando que era inquebrantable en medio de los quebrantos, que podía atravesar el quebranto, pero que iba a permanecer con una fe firme en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser inquebrantable? Según el internet, dice que esta palabra se utiliza para describir algo o alguien que no puede ser quebrantado, doblegado o debilitado. Esta cualidad se asocia con la firmeza, con la tenacidad y la resistencia frente a las adversidades. Y hoy en día entonces, con respecto a Pablo y la historia que nos deja y el testimonio que nos deja hoy en día, también como Pablo, yo creo que se puede levantar familias y gente inquebrantable que va a permanecer en los caminos de Jesús. Pero ser inquebrantable, mi hermano, demanda algunas cosas. Y de eso quiero hablarles hoy. ¿Qué es lo que demanda ser inquebrantable en medio de los quebrantos? La primera cosa que puede mostrar este texto es que la inquebrantabilidad te lleva a la permanencia. Y permanencia va a demandar perseverancia. Nuestro texto está diciendo en mucha paciencia. Y la virtud de la perseverancia es fundamental para las tres clases de dificultades que Pablo tenía que soportar pasivamente algunas veces y activamente en otras. Pablo muestra diferentes tipos de dificultades que le estaba tocando pasar. Pablo muestra en 9 ocasiones difíciles que tenía que pasar. Y Pablo entonces, estos quebrantamientos, estas tribulaciones, yo las pude dividir en 3 grupos. El primer grupo que menciona Pablo tiene que ver con tribulaciones, con angustia y con privaciones. Ilustra las tribulaciones en general, de lo que nos da a entender que todo cristiano sufre. Y la Biblia respalda estas palabras en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que sí vamos a tener aflicción, pero el Dios que va con nosotros es mayor que el quebranto, es mayor que la aflicción. Entonces, aunque pasemos por aflicciones, usted y yo podemos ser vencedores. Podemos ser vencedores. A veces pasamos por ciertas dificultades y pensamos que solamente nosotros estamos sufriendo. A veces pasamos por cierto caos en nuestra vida o por cierto quebranto en nuestra vida y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí me toca pasar por este proceso? ¿Por qué a mí me toca pasar por esta circunstancia? Pero no solamente es el único que está sufriendo. En todo el mundo hay gente sufriendo, y la palabra de Dios respalda también lo que Pablo estaba diciendo. En primera de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted y yo no somos los únicos que sufrimos, pero a veces nos ensimismamos
pensando que somos los únicos. Pensamos que no hay nadie más sufriendo, pero en todo el mundo alguien está sufriendo. Pero también en todo el mundo está el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en el trono diciendo: no temas, yo te voy a ayudar, yo te voy a esforzar. Hay otras personas, hay otras familias aparte de las nuestras que están pasando por caos, que la están pasando mal en diversas áreas, pero no se olvidan de que tienen un Dios fiel y verdadero. Los otros grupos, que es el segundo grupo que Pablo da a conocer, tiene que ver con azotes, cárceles y tumultos. Y esto quiere decir que se ve por las demandas de la ley y de la autoridad judicial a la que debía enfrentarse Pablo en ocasiones. Enfrentaba asuntos legales. Y a veces hoy en día también nos toca enfrentar asuntos legales, inclusive con nuestros hermanos. Y nos da ganas a veces de actuar con nuestras fuerzas, de actuar con nuestra propia creencia, de actuar como nosotros creemos. Pero ante esto es necesario, que decía Pablo, soportar pacientemente, perdonando y amando a nuestros ofensores. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque tengo que aclarar que hay ocasiones en las que se tiene que actuar legalmente, pero con la ayuda, el respaldo y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que a veces queremos actuar sin su ayuda y sin su dirección, y luego nos sale mal y nos estrellamos. Pero Pablo está diciendo: tienes que soportar los azotes, las leyes, y si es necesario actuar, entonces pide sabiduría, pide guía del Espíritu Santo, pide su voluntad y acciona. Pero no acciones antes si no has orado, si no has pedido la voluntad, si no has pedido la dirección. Detente y antes que acciones, entonces pregúntale al Señor qué camino tomar. Es necesario que pasemos por esto, porque esto nos forja en nuestra vida cristiana. Es necesario que pasemos por esto, porque esto nos va a llevar a depender más de Dios. El tercer grupo del que Pablo habla tiene que ver con trabajos pesados, con desvelos y hambres. Y esto está relacionado con cuestiones de tipo físico. La paciencia del cristiano se refleja en sus labores físicas. Trabajar aunque nadie lo valore. Dormir tarde por ayudar a alguien o a los recién convertidos, aunque nadie lo felicite, aunque parezca que no tiene sentido. Ayunar aunque otros no lo hagan. Servir a Jesús con tanta pasión aunque otros no lo hagan. El cristiano inquebrantable es paciente para realizar estas labores, porque sabe que el reconocimiento no lo busca de alguien terrenal. El reconocimiento que debemos buscar es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo no busco el reconocimiento de alguien aquí en la tierra. Eso es bueno quizá, pero no debe ser lo prioritario. Porque ¿de qué sirve que me conozcan en la tierra, pero que no sea conocido en el cielo? Yo prefiero 1000 veces que el Señor sepa quién soy yo y no ser conocida aquí, a ser conocida aquí, pero el Señor no sepa ni quién soy. Y Pablo entonces da a entender esto. Pablo está diciendo: te va a tener que vas a pasar por trabajos pesados, por desvelos, por hambre, pero no busques el reconocimiento de los de la tierra. Busca agradar a tu Padre que está en los cielos. Vamos, si va a aplaudirle, hágalo, porque es para Él. Busca agradar a tu Padre que está en los cielos. Romanos 5, 13 al 5 dice: y también nos gozamos de las aflicciones,
porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y nuestra esperanza entonces se fortalece. La inquebrantabilidad, mi hermano, le va a llevar a permanecer firme aun cuando todo lo empuje a rendirse. La inquebrantabilidad lo va a llevar a permanecer firme, aun aunque todo esté en su contra. Yo permanezco firme, porque yo sé que mi fuerza no proviene de la tierra, sino proviene del cielo. Yo sé que mi fuerza no es terrenal, yo sé que mi fuerza viene de arriba. Lo que me lleva a la segunda demanda. Y la segunda demanda de la inquebrantabilidad es que te lleva a la permanencia. Y la permanencia entonces demanda la manifestación del fruto y los dones. Sigue diciendo la palabra: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad y poder de Dios. Pablo entonces continúa con una lista de 8 cualidades que debe tener un creyente. Una lista que puede subdividirse en el fruto del Espíritu y en los dones del Espíritu. El primer fruto del Espíritu tiene que ver con pureza, con paciencia, con bondad, con Espíritu Santo, con genuino amor y con palabra de verdad. Y el otro grupo tiene que ver con los dones del Espíritu, que es poder de Dios y conocimiento. Lo que da a entender que Pablo está demostrando que lo que lo sostuvo en medio de sus tribulaciones fue la manifestación del Espíritu Santo, fue la manifestación del fruto y de los dones espirituales en su vida. Pablo está demostrándonos esto a través de estos versículos, a través de estos textos que acabamos de leer. Pablo está demostrando que él se pudo mantener firme en medio de las tribulaciones, porque lo estaba sosteniendo el Espíritu Santo. Y hoy en día esta palabra se aplica para nosotros, porque Dios está buscando gente que sea inquebrantable, gente que permanezca y que manifieste ambos grupos, los dones y el fruto. Porque la inquebrantabilidad, sí o sí, mi hermano, lo tiene que llevar a activarse. Si lo lleva a desactivarse, entonces tiene que reconsiderar si usted está siendo inquebrantable. Porque la inquebrantabilidad tiene que llevarme como un tapón de sidra hacia arriba y no hacia abajo. Tiene que llevarme hacia arriba y no hacia abajo. Tiene que llevarme a ver lo que Dios va a hacer próximamente, aunque ahora no lo esté viendo. La inquebrantabilidad va a activar en usted los frutos y el don, porque en lugar de apagarse, usted tiene que activarse. Esta palabra se está aplicando a nosotros, porque el ser inquebrantable hace que estos se activen. Cuando permaneces aferrado a Dios, cuando permanece aferrado a su palabra, cuando permanece en oración, cuando permanece en Él, sí o sí tiene que activarse. Pablo nos estaba demostrando esto. Pablo nos estaba diciendo: si estoy de pie, no fue por lo que yo hice o por lo que yo dije. Si estoy de pie, fue por el Espíritu Santo, fue porque Él puso su poder en mí y porque mis dones se activaron y porque el fruto se activó. Por eso estoy permaneciendo, por eso estoy en pie. La permanencia no se va a lograr con fuerza humana, sino cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros con sus dones, con el fruto y poder. Pablo no permaneció por su propio carácter, sino porque el Espíritu Santo
se manifestaba en él con pureza, amor sincero, palabra de verdad y poder de Dios. Lo que da a entender entonces que la verdadera permanencia no es resistir en silencio, sino dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, usando sus dones como herramienta de fortaleza y testimonio. Ser inquebrantable no solo es soportar, sino es manifestar a Cristo con poder en medio del quebranto. Yo manifiesto a Cristo y yo le sigo contando a otros quién es Él en medio de mi quebranto. Yo sigo compartiéndole a otros quién es Él en medio del problema que estoy pasando. Yo sigo hablándole a otros de que Él salva, de que Él restaura, de que Él ayuda, de que Él cambia. Aunque yo me la estoy viendo difícil, yo no me muevo por lo que Él hace. Yo me muevo porque yo sé quién es Él. En medio de mi quebranto sigo proclamándolo. En medio de mi quebranto sigo compartiendo a otros lo que Él hace. En medio de mi quebranto se avivan mis dones, se enciende la llama. En medio de mi quebranto, si he dejado de profetizar, vuelvo a profetizar. En medio de mi quebranto evangelizo. En medio de mi quebranto no dejo amar. En medio de mi quebranto no dejo reflejar al Espíritu Santo. En medio de mi quebranto estoy activado. En medio de mi quebranto no me detengo. En medio de mi quebranto no me quedo quieto. Aún quebrantado sigo avanzando. Aún quebrantado no me detengo. Aún quebrantado sigo caminando. Porque yo sé quién es el Dios que me ha salvado. Porque yo sé quién está caminando de mi lado. El año pasado a mí me tocó vivir el quebranto más difícil de toda la vida. El quebranto más difícil que nunca había pasado. Y los primeros meses, el diablo fue tan frontal conmigo que empezó a arrastrarme. Y yo le dije a mi padre: papá, yo ya no quiero seguir en el ministerio. Papá, yo ya no quiero seguir predicando la palabra porque no puedo hacerlo. Pero pasaron meses de lucha, pasaron meses de gente ayunando y orando por mí. Y un día el Espíritu Santo llegó a mi habitación y me dijo: Sharon, recuerda quién está contigo. Recuerda que no te llamó un hombre, te llamé yo. Y yo soy el que te va a sustentar. Yo soy el que te va a levantar. Yo soy tu Dios que todo lo puede. Si hoy estoy aquí, no es por mí, es por Él. Si hubiera sido por mí, mi hermano, la batalla fue tan fuerte que el año pasado quise tirarme del pináculo, de algún pináculo de Campeche más alto, para quitarme la vida. Lo pensé porque la batalla era tan fuerte que el diablo estaba oprimiendo mi ser a no más poder. Que el diablo estaba queriendo que yo tire la toalla. Pero yo me acuerdo que ese día, que mis pensamientos me estaban bombardeando, y tomé el carro y me dirigí hacia ahí. Antes que yo llegara, el Espíritu Santo me habla y me dice: aún estoy aquí, aunque parezca que no, yo te voy a dar la victoria. La situación que a mí me estaba tocando vivir tenía dos opciones: o meter una demanda, ir por el camino de demanda, o esperar la justicia de Dios. Yo estaba tan mal que oré y que le dije al Espíritu Santo: ¿qué voy a hacer? Mis papás me dijeron: si tú quieres demandar, te apoyamos, pero si tú no quieres demandar, te apoyamos. Y yo oré y oré y oré y oré y le dije: Señor, estoy tan quebrantada que entrar en un proceso de demanda ahora es difícil. Entonces tomé la decisión más radical que he tomado y le dije: Señor,
yo sé que tú eres justo para los justos. Y yo sé que tú vas a abogar por mí. Así que no recurrí a la demanda. Y me aferré al que me llamó. Y me aferré tanto a Él que lloré meses, que lloré días, que lloré semanas. Pero hoy estoy aquí frente a usted, hablándole de aquel que cambia y transforma. Porque el que permanece es inquebrantable en medio de los quebrantos. Eso es lo que estaba dando a entender Pablo. Pero a veces cuando nos toca vivir el quebranto nos olvidamos de quién es el Dios que servimos, de quién es el Dios que adoramos, de quién es el Dios en que hemos creído. Yo sé que Dios un día hará justicia por mí. ¿Y sabe lo que me enseñó? Depender de Dios, a perdonar, como decía Pablo. Porque en mi corazón había mucho resentimiento y odio. Pero el Señor me enseñó a perdonar. Porque en medio del quebranto te tienes que activar con los frutos, con el fruto y los dones. El Señor me enseñó a perdonar. Yo pensé que ya había perdonado, pero el año pasado me di cuenta que no lo había hecho. Así que ofrecí el perdón de todo corazón, con el corazón dolido. Pero hoy traigo el corazón más sano, más bendecido, más feliz. Y no es porque quiero que me miren a mí, sino se lo comparto porque quiero que entiendan quién es el Dios que está con ustedes. No es cualquiera. No es un Diosucho de palo que lo pueden vencer y que lo pueden derribar, no. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Es el creador del universo. Es el que todo lo puede. ¿Quién se puede levantar contra él? ¿Quién es él que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es él? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Vamos, denle un aplauso a aquel que nos hace inquebrantables. Aquel que nos hace inquebrantables. La tercera demanda entonces de la inquebrantabilidad es la firmeza. Dice su palabra: con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama. La primera cláusula ilustra equilibrio. Un soldado armado con armas en ambas manos, como dice la palabra, en un lado con armas de justicia y con otro lado con armas de diestra y en otro lado con armas de siniestra. Un soldado inquebrantable tiene armas en su derecha y en su izquierda. ¿Cuáles son esas armas? A un lado usted tiene el ayuno, tiene la oración, tiene la Biblia, y al otro lado tiene la obediencia, tiene la sumisión, tiene la entrega. Tiene armas para poder vencer. Tiene armas para poder luchar. Sin embargo, las dos siguientes cláusulas, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, delinean contraste. La honra y la deshonra, la mala fama y la buena fama, en orden invertido. Lo que quiere decir es que en ocasiones Dios nos va a honrar y en otras va a permitir que el diablo nos ataque con calumnias de gente que no conoce a Dios o con ciertas situaciones. Como soldados entonces nosotros permanecemos con nuestras armas, permanecemos firmes con un armas a un lado y con armas al otro. Aunque el diablo me oprima, yo tengo mis armas para mantenerme quebrantable en medio del quebranto. Aunque el diablo me quiera oprimir,
Yo tengo mis armas para poder luchar, porque yo sé que mis armas no son terrenales, porque yo sé que mis armas no son de esta tierra. Yo lucho con lo santo, con lo divino, con la fuerza superior a toda fuerza. Yo lucho con el Rey de Reyes, con Jehová de los ejércitos. Tengo armas a diestra y a siniestra. Y aunque otros pensaban que ya estaba derrotado, aunque otros pensaban que ya había acabado, aunque otros pensaban que ya estaba oprimido, aunque otros pensaban que ya no podía, entonces yo levanto mi estandarte, hermano. ¿Me puede pasar eso, por favor? Esto de aquí. Porque entonces, cuando la gente piensa que ya no puedo, cuando la gente piensa que estoy derrotado, cuando la gente piensa que estoy acabado, entonces yo, como un buen soldado, levanto mi estandarte. Levanto mi estandarte y demuestro: aún no estoy destruido, porque mi estandarte, la palabra que viene es Jesús. En mi estandarte está el Rey de Reyes. No hay nada que pueda derribarme si Él está de mi lado. No hay nada que pueda botarme si Él va conmigo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Puedo parecer que estoy acabado, pero aún no estamos destruidos. Por eso podemos levantar nuestro estandarte y decir: todo lo voy a poder. Voy a mantenerme inquebrantable en medio del quebranto. Voy a mantenerme inquebrantable. Si me pueden apoyar, yo me mantengo inquebrantable en medio de la situación que me está tocando vivir, en medio del proceso que me está tocando vivir, en medio de la adversidad que me está tocando vivir. Mi hermano, si Pablo pudo, entonces usted y yo podemos. Si Pablo sufrió azotes y sufrió tantas cosas, entonces nos demuestra que usted y yo también podemos. Porque el Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y si Pablo pudo, entonces usted y yo podemos. Si Pablo pudo, hermana, usted y yo podemos. Ha sido bien difícil y complicado, pero el Señor hoy le dice: espera en mí, porque yo voy a actuar a mi tiempo. Oh, Rabasaka. Solo busca y confía. Y Ramamamasa, que yo lo voy a hacer en mi tiempo, le dice el Señor. Y Ribasaya. Oh, Espíritu Santo. Oh, ministra, Espíritu Santo. Usted y yo podemos ser inquebrantables en medio de los quebrantos. Se puede, se puede. Pablo nos da ese ejemplo. Pero si hablamos de alguien que es más débil, yo me puedo poner de ejemplo y decirle: se puede. Pero el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra también sufrió y padeció y pudo. Y nos demostró que se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Aún no es el final. Aún no se ha terminado. Aún Dios no ha acabado. Aún no ha terminado. En algunos apenas está comenzando a hacerlo. En medio de la situación difícil, sí. En medio del quebranto, sí. En medio del dolor, sí. En medio de las circunstancias
circunstancia que nos toca pasar, sí, porque se puede. Iglesia, se puede. Y la última demanda tiene que ver con intentarlo de nuevo. Esta es la última demanda de la inquebrantabilidad. Intentarlo de nuevo. El que es inquebrantable no significa que no se va a doblegar. No significa que no se va a cansar. No significa que no va a sufrir. El que es inquebrantable significa que aunque sienta que ya no puede, es como el árbol que se doblega con vientos fuertes, pero de la nada vuelve a reverdecer. ¿Alguien está tomando esta palabra para él esta tarde? De la nada vuelve a reverdecer. Puede ser derribado, pero usted se va a levantar de nuevo en toda su integridad, porque aún no está destruido. El inquebrantable lo vuelve a intentar de nuevo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que mi Cristo y mi amado regrese por mí. Yo no lo dejo de intentar, lo vuelvo a intentar una y otra vez. Y algo que Pablo nos muestra y que yo aprendí en este último año es que el inquebrantable puede decir: yo voy llorando pero sigo cantando, yo voy llorando pero sigo adorando, yo voy llorando pero estoy prosiguiendo, me está tocando llorar pero estoy avanzando, yo voy llorando pero sigo cumpliendo el llamado, yo voy llorando pero no dejo de continuar. El inquebrantable dice: me está tocando llorar pero sigo permaneciendo. El Señor ya está ministrando en los lugares. Porque la inquebrantabilidad no significa no llorar, significa seguir creyendo mientras lloras. Yo puedo estar llorando pero no estoy dejando de creer. Yo puedo estar llorando pero no dejo de alabarle y decirle: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. La inquebrantabilidad no significa que no va a sufrir, que no va a llorar, sino significa que va a seguir creyendo. Salmo 73, 26 dice: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Segunda de Corintios 12:10 dice: por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro con Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santiago 1:12 dice: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que aman. Vamos, apláudale, apláudale, apláudale a ese Dios.
Póngase de pie.